Un saludo de bendición para ustedes, hermanos. Se les extraña. Qué bueno poder compartir con ustedes a través de este corto mensaje en algo que he llamado cápsulas al finalizar la noche. Quiero invitarles a que leamos en el Evangelio de Juan, en esta corta reflexión que he titulado La mejor versión de mí, basado en el apóstol Juan. Quiero que abra conmigo en Juan capítulo 21, verso 24. Dice la escritura: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado. Juan era hijo de Zebedeo, tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Fueron de los primeros 4 discípulos que Jesús llamó pescador. Se dedicaba a la pesca junto con su hermano. Jesús lo llamó. Más adelante fue reconocido como el discípulo amado, pero no siempre fue así. Juan y su hermano Jacobo tenían un apodo, un remoquete, antes de ser el discípulo amado. Eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Qué pasó o cómo fue esa transformación del hijo del trueno al discípulo amado? Miremos algunos aspectos. Ese remoquete del hijo del trueno no era gratuito. Se dice que ese hijo del trueno obedecía a su personalidad, que era una persona de un carácter tosco, fuerte. Y eso lo podemos leer en la Biblia. Encontramos en Marcos 9:38 que él fue el quien le dijo a Jesús que había unas personas haciendo milagros, pero que no se juntaban con ellos. Así es que les prohibió hacer milagros y seguir hablando de Jesucristo, lo cual fue reconvenido por el mismo Señor Jesús, en la famosa frase: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Más adelante, en Lucas 9:54 podemos observar cómo Juan se ocurre decirle a Jesús que, como no lo dejaron entrar a un pueblo, a una ciudad, orara para que descendiera fuego del cielo y consumiera a las personas que se negaron a recibir a Jesús, lo cual también fue reconvenido por Jesús. También vemos que la mamá de Jacobo y Juan trató de interceder a Jesús para que ellos tuvieran un lugar privilegiado en el reino de los cielos, para que estuvieran sentados al lado de Jesús en el reino de los cielos. Esto también nos da una característica de cómo Juan y Jacobo tenían un problema con el ego y se creían superiores a los demás. Si empezamos a juntar cada uno de esos aspectos, nos damos cuenta de que Juan tenía bastantes defectos, pero su trasegar durante más de 3 años con el Señor Jesús fue mostrando cómo él fue cambiando su personalidad hasta el punto de ser un discípulo muy cercano a Jesús, que estuvo en muchas de las situaciones de Jesús. Fue el primero que constató que la tumba estuviera vacía cuando él resucitó, y el discípulo que una vez Jesús resucitó estuvo en su pecho. Además, fue el último discípulo de estos 12 en morir. Escribió las cartas primera, segunda y tercera de Juan y escribió el Apocalipsis. Juan es el vivo ejemplo de cómo en Cristo llegamos siendo un barro y Él empieza a moldear. Yo creo que también, si usted se pregunta, o si yo me preguntara cómo era nuestra versión de nosotros hace 10 años, hace 15 años,
y comparamos con la versión que tenemos en la actualidad, si realmente hemos trasegado en el proceso de Cristo, hoy tenemos que ser mejores que lo que fuimos hace 10, hace 15 años. Sin duda alguna tuvimos que haber crecido, tenemos que estar en una mejor posición ahora. Cada vez tenemos que sacar la mejor versión de nosotros mismos. Después de este tiempo, después de esta crisis, ¿cuál es la versión que va a salir al mundo, que va a salir al exterior? ¿Será una mejor versión de nosotros mismos? ¿O será la vieja versión que todavía no hemos dejado que Cristo moldee, que Cristo cambie? ¿Vamos a ser hijos del trueno o a empezar a ser discípulos amados de Jesús? Creo que debemos estar en la plena condición de poder ser esa mejor versión de nosotros mismos. Me alegra mucho haber podido llegar a ustedes a través de este corto mensaje y desearles muchas bendiciones, que tengan un buen tiempo y que puedan descansar para que juntos podamos seguir avanzando en el camino de Jesucristo. Muchas bendiciones.